corriendo. Ok. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos aquí de nuevo en un episodio, el primero de nuestro podcast oficialmente, ¿no? Y bueno, me presento, soy Scar, buenas. Estamos aquí con los camaradas del búnker, empezando con Omar. Hola, Omar. Hola gente. ¿Qué tal, Mapache? Hola. Buenas. Abril, ¿cómo estás? Hola. Bien. Y Edu. El menos Buenas, importante, ¿no? gente. Qué chistoso. Y bueno. cabrón. En este episodio vamos a tratar dos temas. El primero siendo Cartoon Network y su decadencia en sus series. Y el que sigue se los vamos a desvelar en su momento. Entonces, ¿qué nos quieren contar en el día de hoy, esta noche tan frita y linda? Yo quiero añadir que no sabía nada del tema, loco. Hijo de tu puta madre. Pero, Sí, maldito desgraciado. tranquilo. No lo No necesito. debes estudiar Te 2 horas calles, para... perro. Pero no lo necesito porque de chiquito mis papás trabajaban todo el día, entonces me la pasaba bien mi Cartoon Network, así que tranquilo. Bueno, sí, ya. ¿Quién empieza? Yo. Hola, Va, Abril. venga. Muy bien. Bueno, para empezar, de lo que me molesta de Cartoon Network es que, por ejemplo, las primeras series con su época de oro, como el laboratorio de Dexter, y cosas así como las chicas superpoderosas, Vaca y Pollito, esas eran unas series muy buenas, ¿no? Pero ahora pues disminuyó a Clarence, Steven Universe. ¿qué? Steven Universe. Bueno, sí se me hace una serie, pues, que sí está buena, Pero tiene fallo muy tóxico. eso sí. Demasiado. Bastante tóxico. Y Clarence era buena, ¿sabes? Hasta que la regaron, ¿no? Clarence De era más. buena en su momento. Con los Clarence Dollar. Gumball en su momento también fue buena. Un show más también es una joya, ¿sabes? Esa También es... pero Puta, le Jequín, empezaron a te regalar anda. el cambio de host. Está muy... Sí, hasta cambió. Sí. Como South ¿Qué otra? Park, o sea. South Park, exactamente. Pero en South Park no lo pasaban en Cartoon Network. Lamentablemente, Pero me la pasaban en Cartoon Network. ¿Sabes? Yo quiero decir que... Hora de Aventura, loco. En su momento también fue buena. No, pero mira, cuando se besó esta... La princesa Rosa. Ah, ¿Cómo se ya, llama ya, ese ya. personaje? Y No sé. Ah, la vampira, tampoco me acuerdo cómo se llama. Yo, la verdad... Y no por homofobia o algo así, sino que no había necesidad. pues es algo que no se tiene que hacer en un programa No había. infantil, precisamente. ¿Qué? Funa. Ahora, acaban de Una, escuchar. Omar. Acaban A mí me de parece escuchar. que justamente ahí hay un salto de tiburón. O sea, fue como fuerte salto de tiburón. Ajá, Sí, porque es que cambiaron el contexto de la serie muy canijo. es que ¿La no tortura? había una necesidad porque ellos ni siquiera... No había. Exactamente. Un giro argumental un tanto Innecesario. e innecesario. Que lo mismo pasó con Steven Universe. Steven Universe, mira, no esperaba demasiado, ¿sabes? O sea, la premisa de por sí es rara. De hecho, No. yo la verdad no, a mí no me molesta. Fue buena hasta cierto punto. Cabe recalcar. Fue buena hasta el gato galleta. Y ya. Después del capítulo del gato galleta fue suficiente. Ay, Dios. También quiero agregar
Bueno, es que hay digo, ciertas series, realmente, en mi punto de vista, es buena la serie hasta que un cierto punto llegan los creadores digamos, a según partir aguas, componiendo un personaje X tenga cierto problema para atraer más atención en vez de hacer la serie más interesante. Exactamente. Por ejemplo, esto de Hora de Aventura atrajo mucho, nada más en mi opinión, porque literalmente a mí no me interesó mucho Hora de Aventura, pero atrajo muchas personas por el hecho de que estaban estos personajes lesbianos. Y ya, bueno, al final eso es lo porque, por ejemplo, en Steven Universe también es lo mismo. La historia la podrías sacar más jugo, pero le dieron más relevancia al hecho de los personajes LGTB. Exactamente. Eso, mi punto. Es una cuestión de marketing también. Sí, son como las películas de Netflix, ¿sabes? Siempre tiene que haber un discapacitado, un negro y un No, y es homosexual. curioso, hablando de Netflix, que justamente Netflix, no sé si se han dado cuenta, promociona muchísimo las series que tiene, pero no pasa como de la segunda temporada o tercera, porque justamente te agarra La Casa de Papel, por decir algo. Entonces te agarra y dices, yo quiero ver esa vara, ¿verdad? La ves y todo, esperas la siguiente temporada y ya no, pero ya estás enganchado con el resto de series que hay, ¿verdad? Es justamente como este mismo marketing, ¿verdad? Ya te enganchaste con, o sea, ya se dio este evento que fue boom en internet y fue boom en todos lados, para bien y para mal, ¿verdad? Es que Y mucha gente se apegó a esa serie justamente por eso, ¿verdad? Como de, eso ocurrió, es una serie LGTB, bien, entonces me veo todos los episodios y cuando yo me cuenta, cuando llegué a este punto, que es como en la cuarta temporada, ya te viste media serie, o sea, ya viste el resto de cosas, Sí, ¿verdad? sí. Puramente para atraer público, pero Exacto. en vez de mejorar la historia, solo te enfocas en este grupito que, pues, ¿cuál es el chiste si solo mejoras a esos, pero que dejas a los dos personajes abandonados? Ese es el problema, o sea, ni siquiera mejoraron a los dos personajes. Lars y la otra niña Heidi, creo que se llama. Podrían Que haber también tienen tenido... mucho potencial para crecer como personajes. Sí, tienen un gran potencial para crecer como personajes, porque aunque fueran personajes secundarios, salían en cada capítulo, ¿sí? El papá de Steven Universe pudo haber sido más que un músico fracasado, siento. Y Steven Universe pudo ser un poquito menos castroso en toda la serie. No, pues yo tengo entendido que sacaron digamos, una versión futurista, pero digamos que creo que lo único que yo vi desde mi punto de vista es puras referencias para atraer personas que, oh, mira, esto yo sé a qué se refiere. Sí. Un fanservice. Sí, como cuando Garnet se separa, ¿no? Y queda un chaparrito. Que no parece que tengan una relación de amistad, sino una relación amorosa. Ajá. Y creo que desde ese punto tuvo un pico muy alto de retención de audiencia y de... Principalmente de la comunidad LGTB. Pero no solo te agarra por el LGTB, o sea, te agarra por muchas otras cosas, por muchas referencias, incluso por los mismos como creepypastas o teorías que hay detrás, porque incluso en Hora de Aventura hay toda una teoría de que es un mundo post-apocalíptico y toda la cuestión, y es... Sí. O sea, Sí, y sea sí, como sí. sea, a mí, o sea, yo nunca vi Hora de Aventura, pero ya con eso me agarró, por ejemplo. O sea, ya con eso, si a mí me gusta la idea de algo post-apocalíptico, tipo Fallout, ¿verdad? Como una idea alternativa, pues, me meto. en algún ¿verdad? capítulo te dan Entonces, te dan como el guía Lo que pasó antes. Ajá, que el rey helado antes era muy apegado Científico. Un científico o algo así, no más. a Marceline, sí. Y para salvar al mundo se convirtió en el rey helado, ¿sabes? Pero
podrían haberle dado un poco más de importancia a esa historia, porque literalmente vi como 2 o 3 capítulos relacionados con esa historia. Ajá. No, Después de eso, se les olvidó, ajá, que Marcelino y el Rey Helado realmente le dieron más fondo a la historia. Y créeme, yo lo vi desde unos cuantos capítulos y le dieron fondo a la historia. Pero ya después, ya dejaron al personaje en paz. Literalmente, o sea, ya después de que salvó, qué pasó, cómo evolucionó el personaje, cómo pasó de tal etapa a tal etapa. ¿Qué pasó? No supimos, solo supimos que pasó esto y ya. O cómo repercute su pasado en su presente. Solo vimos, yo según tengo entendido, unos 3 episodios y ya. Sí, Ujú. sobre el tema de Marcelino y el Rey Helado, sí. Y, o sea, creo que en eso lo ha hecho bien, bastante bien en general, tanto Netflix como Cartoon Network, etcétera, justamente en esas polémicas. Y bueno, Cartoon Network lo ha hecho bastante bien, pero, también me parece que han perdido bastante de la diversidad de programas. No me refiero a la diversidad cultural y demás, que se ha ido ganando en cierta medida. A lo que me refiero es que no sé si ustedes han visto cuál es la programación diaria del canal ahorita a cómo era la programación diaria de antes. Y era súper curioso porque, digamos, no sé, pues estoy bateando, pero pongámoslo que un lunes a las 7 de la mañana daban, no sé, Johnny Bravo, y el siguiente era Vaca y Pollito, y el siguiente era Ed y Eddie, y así. Entonces tenías como 10 programas en un solo día, y ahí se iban intercalando, y así toda la semana era una programación muy variada, digamos. Y Pero ahora, tienes en cuenta que en la noche pasaban los programas más chidos. O sea, sí, No, No, mucho. o sea, Scar se refiere a hace años, 2007, Por ejemplo, 2008. no, por eso sí, también me refiero a eso. En esos años, incluso hasta yo creo que 11 o 12, pasaban Adult Swim. Sí, Ujú. sí, pero pasaban no, anime y todo. Cartoon Network, la mayoría, y las casi las 24 horas casi, no estoy seguro, es o Teen Titans Go o Exacto. comerciales, según yo tengo entendido. Exacto. Porque A eso literalmente quiero llegar. las deja, pero lo más triste es que Los Jóvenes Titanes era uno de los programas más vistos que literalmente distorsionaron para sacar dinero. Ujú. sí. Y ahí está la cuestión, justamente lo que dices, Mapache. En la programación actual está Teen Titans Go, Steven Universe, Teen Titans Go, Hora de Aventura, Teen Titans Go, maratón de 5 horas de Teen Titans Go y Steven Universe. Y Digamos, la o sea, película de a lo que, Teen Titans. y la película de La Teen Titans Go, película. por si no queda claro que no nos basamos en eso, ¿verdad? Y claramente estamos poniendo una programación que es así toda la semana, ¿verdad? Se están quedando en cierta medida sin una programación variada y están haciendo una programación muy estable. Vende como un carajo, o sea, vende riquísimo porque realmente Teen Titans es una franquicia bastante consolidada y sobre todo gracias a el fandom anterior, ¿verdad? No, sí, tiene tanta popularidad por los chavos que lo veíamos, incluyéndome. Por lo anterior, justamente. Yo veía Los Jóvenes Titanes y el clásico que me gustaba tanto que tenía incluso hasta capítulos emotivos y hasta profundos, se rebajó a bromas y chistes de comida, de gas, etcétera. Y eso es lamentable que un programa tan bueno se rebaje a algo tan bajo. Con una historia muy amplia que se puede abordar. Con O sea, creo que villanos muy buenos y muy profundos. Sí, y te digo, la historia de Teen Titans original era increíble y da para muchísimo más. Actualmente, el único no crossover que han hecho es con Batman, ¿sabes? Y ya, o sea, como si no hubiera más villanos en el universo DC, Batman, DC, pero no,
o más héroe. O sea, sí, está Cyborg, está Raven, está Starfire, obviamente Robin, sí, y Batman, pero nunca ha salido Flash, ¿sabes? O sea, nunca ha salido alguna, como que es una versión animada del Guasón, ¿sabes? Como el pingüino animado. Me encantaría ver más villanos en esa serie animada. Siento que traería hype, ¿sabes? Anunciar capítulos. Sería un fanservice bastante grande. Y creo que incluso, no sé si han visto la peli, fijo sí, de Teen Titans Go. O sea, a mí, en lo personal, como fan de los cómics y demás, me encantó. Es buena, No porque fuera sí, una buena buena. trama, sino porque metían a Stan Lee, metían a Es un buena. montón de referencias, hacían burla de ellos mismos con la cuarta pared, que eso me encanta, de Son como Teen las Titans Go. películas de Lego. Ajá. De hecho, las películas de Lego creo que son la base de esta Las película, películas ¿verdad? de Como- Lego están muy buenas. O sea, tienen y algunos están muy chistes. rotas en Sí. fanservice. Sí. Tienen algunos chistes bastante negros. Y pegan muy Ujú. bien. O sea, pegan genial. Y es justamente que me encanta esta faceta de que hagan ese fanservice, pero a la vez, y lo venden muy bien, pero a la vez pierde mucho en historia. Porque el original realmente tiene una historia que se puede desarrollar increíblemente. Y no es que en la actualidad no se puedan desarrollar de una manera más caricaturesca a personajes profundos. No sé si, bueno, lo hemos visto, Mapache y Omar, eh, el Batman el Valiente. Batman el Valiente tiene una animación muy caricaturesca, pero que a la vez el personaje no deja de ser el Batman que entendemos ahora, ¿verdad? Exactamente. Es bastante serio en sí mismo y se entiende sobre sí mismo, pero a la vez ves a Aquaman hablando de sus historias, ves justamente también a Aquaman haciendo canciones y hablando de lo heroico que es, ves a un Blue Beetle que es muy novato y tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, la calidad de dibujo no implica tampoco una pérdida de calidad en trama, y me parece que en este caso dijeron, se ven muy chistosos, hagámoslo chistosos, ¿verdad? La animación se ve chistosa, hagámosla chistosa, ¿verdad? Entonces me parece que por ese lado también han perdido muchísimo. O sea, fanservice genial, el resto, y ese fanservice queda un poco a medias, porque hablando como Edu, justamente me falta ver al pingüino, me falta ver a, no sé, a Lex Luthor, Ridley, No, qué bueno sería. Y yo tengo la idea, tal vez no los porque pues estés enfocado a los jóvenes titanes y tenemos solo los villanos de los jóvenes titanes y esos son villanos de X, solo Batman y solo Batman, ¿no? Puede ser porque por eso nos lo pongan. Pero aún así, Slade, o sea, Deathstroke, ¿cuántas veces lo hemos visto en la de Teen Titans Go? Una vez, y en una película. Y no haciendo, Sí, no haciendo el ridículo. es el villano más literalmente icónico de los jóvenes titanes. El que les literalmente les hizo añicos la vida. Y en vez de eso, pues solo vemos, pues, ¿qué? ¿Un puñado? De millones. Además, hace el ridículo. Deathstroke es uno de los personajes más fuertes y oscuros que hay dentro del universo de DC, quitando los trastornados de Batman generalmente. Pero es un personaje que es muy profundo, muy oscuro, y de hecho la sátira que es Deadpool nace de eso mismo, ¿verdad? Como de tirar esta parte oscura y sacar la parte sádica de este personaje. Sí, porque Entonces, Deadpool es el Deathstroke de Marvel. y lo hicieron genial. Pero eso, justamente esto, es un personaje muy profundo y muy oscuro y que simplemente no duda en quitarte la cabeza. Es literal, ¿verdad? Y lo pasamos a un contexto donde hay chistes, como lo decía Mapache, de golpes, de gases, de comida, de jajaja, ¿verdad? De Como de canciones muy estúpidas simple. sobre comer pizza. Exacto. Entonces, lo pasamos a este contexto y claramente no calza. Y lo pasan por un personaje más del montón
quede ridículo dentro de sí mismo. O sea, no lo pasan por la seriedad que tiene Deathstroke en toda su amplitud. En fin, La hipocresía. La hipocresía. La hipotenusa. Queriendo agregar, yo creo que las caricaturas de Cartoon Network bueno, si pasaran las viejitas, actualmente serían funables, pero, uff, funable, Extra funable. extra funable. Ya no nada más las de Cartoon Network, sino, no sé, Merry Melodies, ajá, el Pepe Le Pew que siempre estaba acusando a la gatita. Oh, cierto. Habría una chica de pelos verdes diciendo que era apología al acoso y a la violación, queriendo cancelar al dibujante. Johnny que ya Bravo hasta se también. murió, güey. Sería Johnny Bravo ultra también. funable. Sí, Johnny Bravo también. Caricaturas actuales que valen la pena. En emisión ninguna. De las que no están en emisión. El increíble mundo de Gumball es maravilloso. 10 de 10. Pero. Pero. Pero ya no está en emisión. Ujú. Un show más también es muy bueno. Pero ya se acabó. Pero ya se acabó. Y mira, en general la serie es muy buena. La animación es simple. Ajá. El soundtrack también es buenísimo. La premisa de los capítulos también es buena. Se siente muy orgánico. Como que los escritores saben llevar. Mira, yo no lo veía como una serie, yo lo veía más como una caricatura. Pero aún así, viendo como una caricatura, te atrapa. Tiene como la esencia de una serie. Clarence también es muy buena. El personaje de Sumo es un personaje muy bueno también. Y creo que ya Hora de Aventura en sus inicios, cuando no se venían tan arriba con tanto personaje De relleno. introducido. Ajá, es un personaje relleno que fue introducido no orgánicamente, sino como muy a fuerza. O sea, literalmente creaban situaciones solo para introducir un personaje. Y pues creo que por mi parte son los caricaturas que considero buenos. No sé si ustedes quieren agregar alguna otra más. Samurai Jack, loco. Yo es que soy de la vieja escuela, bastante. Bueno, no, soy de la vieja escuela, media escuela. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo perfectamente de, por ejemplo, Mansión Foster, me encantaba. Drama Total, la isla del drama, cuando era la 1 y la 2, digamos, las primeras 2 temporadas. Sí, no tengo tantos recuerdos de Johnny Bravo, de Los Chicos del Barrio, casi no tengo recuerdos porque justamente fue una época bastante temprana en mi edad y que no tenía la accesibilidad a esos programas por medio de cable. Ya cuando pude ver los demás programas fue en esta época, en la de Mansión Foster, en la que ya estaban saliendo las chicas superpoderosas, pero a mí me encantaba esa parte y ya perdí la accesibilidad al canal y además el interés cuando empezaron a llegar las series como mucho más, como Hora de Aventura. Entonces ya prácticamente solo había de ahí lo que había de relleno, entre comillas, cuando aún no rellenaban con Teen Titans Go. Y me acuerdo de Matt, que fue lo último prácticamente que vi y que me gustó. Matt, y eso que estaba censurado acá, bastante censurado en México, sí. en toda Latinoamérica. Y traía un poquito de la esencia de las caricaturas. ¿Sabes también qué serie? Ajá. Y era brasileña. El ¿Cuál? hermano de Jorel. ¿Te acuerdas? No, El hermano de Jorel. ¿Tú sí te acuerdas? Ah. Este niñito moreno que nunca supimos cómo demonios se llamaba. O
Siempre. Siempre le digo hermano Joel. Vamos como el hermano. Sí, siempre hermano Joel. Literalmente todo Sí. el mundo decía hermano Joel. No sabemos cómo se llamaba. Esas caricaturas, esas series, esas animaciones como las cosas. No, pues sí. Lo que ha decaído de Cartoon Network es literalmente la esencia de que no se concentra la historia en nada más de, jaja, es una historia al azar y ay, qué gracioso. Es que sabes también cuál es el problema. La idea de Como que gracioso a veces, pero también tengo que contar una historia. sí, pero Cartoon Network se caracterizaba por pasar caricaturas casuales, sin una gran premisa, bizarras, como mucha lucha, o sea, literalmente eran niños luchadores que iban a una escuela de luchadores. Sí. Y O Mandy. sea, eran Billy Mandy. premisas bizarras y que eran muy buenas. O sea, si tú te acuerdas de Jetix, por allá por el 2008, igual pasaban Puka, pasaban cosas un Puka. poquito más no tradicionales, menos bizarros. Pasaban Power Rangers, Como más de acción, digamos. Sí, más acción, ¿no? Si nos lanzamos a Cartoon Network, pasaban Samurai Jack. Samurai Jack era una caricatura, o sea, era muy buena. Samurai Jack. De Muy hecho. bueno. Y también la premisa era rara, o sea, y pasaban. Ujú. No, en Nickelodeon también tampoco solían pasar caricaturas muy bizarras, ¿sabes? No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí. Pues sí. También me parece que justamente, volviendo a, perdieron muchísimo de su esencia. O sea, perdieron también la variedad de programas. Estoy súper enganchado con esto. Es que el cronograma de cada día está planteado de tal manera que es Teen Titans Go y lo que sea que quepa en el resto de espacios, ¿verdad? Es como Teen Titans Go, comercial, hora de aventura comercial, Clarence comercial, final. Y ya. Ajá, en resumen, y de vez en cuando pasan una que otra peli de muy baja monta, sí, calidad, Como la de Max Steel o como. o como en su momento la de Hot Wheels, o sí. Entonces, justamente, La de Hot Wheels también es una basura. ¿No? pero justo es eso, ¿verdad? Como que no han podido volver a esta esencia, ¿verdad? Y no han tenido tanto éxito en las series que tienen, las series que producen. Me parece que Ujú. es eso lo que me termina de quitar de la idea de Cartoon Network como una posibilidad. Y digamos, ya se me fue la idea que iba a decir. También otra cosa súper importante, Cartoon Network también se caracterizaba bastante por la interacción con el público, por una ruptura de la Sí, claro. cuarta pared. Y no sé si O sea, no sé si te acuerdas del. ¿Cómo se llama esa cosa? Las votaciones por teléfono. Las votaciones, las exactamente. Por votaciones. teléfono del siguiente, sí. Ajá. Sí, que era como, Era algo tienen que media nunca hora me para gustaba. seleccionar la Sí, siguiente. Sí. Ajá. Y Era una literalmente- estafa, pues, pero se hacía interaccional. Pero Y también era veías- negocio, o sea, ¿tú sabes cuánto costaba ese mensaje? Sí, claro. Como Y 5 además- pesos, no manches. Estabas viendo el programa que estabas viendo, X, Sí. pero ibas viendo cómo decía 50% Star Wars, 50% Chowder, yo qué sé. Sí, Entonces Chowder decías, también uy, era no, muy bueno. ese es mi voto el que va a cambiar esto. Entonces llamabas, mensajeabas, lo que sea, ya no me acuerdo cómo era el sistema. Pero el punto es Mensaje era más- que había toda una interacción con el Sí. público. También me parece que se reía de sí mismo, porque había muchos como cortos de crossover donde era como la oficina de Cartoon Network y estaban como Dexter, y estaba- Sí. ¿verdad? Y era justamente como ver al oso Yogi pasar, como todas las mañanas como buenas, ¿qué tal? ¿Verdad? Y era Ujú. justamente eso, había toda una interacción también de ruptura de cuarta pared. A mí me hacía sentir como que estaba tras bambalinas de todos estos Exactamente. programas, como que el universo de Cartoon Network se daba en un
en un universo, justamente, en un mismo lugar, y ellos estaban claros de que empezaba el programa y era toda una grabación, y terminaba y se iban a sus casas, yo qué sé, daba una nueva dimensión. Ajá, exacto. Da una nueva dimensión, da una humanidad diferente a los personajes. Porque no es lo mismo decir, ay, el oso yogi, y ya, a ver al oso yogi, como llegar en su carrito de oso yogi, ¿verdad? Entrar a la oficina, toda la cuestión, hola, ¿cómo están? ¿Verdad? Y además mezclaba muchísimo las viejas generaciones con las nuevas. O sea, mezclaba Scooby-Doo con la mansión Foster, por ejemplo. No, y por ejemplo, incluso hacían, de hecho, hacían referencias. Yo me acuerdo que de niño había una digamos, un pequeño anuncio sobre literalmente el maratón de Scooby-Doo, que era, combinaban Scooby-Doo literalmente con imágenes o videos similares al proyecto de La Bruja de Blair. Y utilizaban eso para que como que dieran la idea de que a la vez están investigando casos en el mundo real. Y eso era para mí genial porque sí, bien sabía que eran dibujitos, pero a la vez se sentía tan padre que mezclaran, digamos, tu mundo con el de ellos. Y literalmente el mundo literalmente buscaban y la bruja de Blair era Shaggy, cosas así. Era bueno. Justamente es eso, ¿verdad? Había una unión ahí rarísima y era el universo cinematográfico de Cartoon Network y veías a todos los personajes metidos en la oficina, estando en la playa, yo qué sé, y los veías justamente, como dice Mapache, aquí en este universo real, ¿verdad? Los sacaban del universo digital, digamos, de la animación, de donde estuvieran, de su universo, ¿verdad? Entonces, eso también gustaba muchísimo y se perdió totalmente. Sí, la verdad es que qué lástima. Era muy divertido. Y Ya no hacen, pero ya es como la misma magia. ya no me acuerdo del Cartoon Network de Scooby-Doo. Misterios S.A. creo que fue como lo último de Scooby-Doo. De hecho, ahí fue como el último cambio que hubo al que está ahorita. Y que no lo pasan porque está Teen Titans Go. No. Pero bueno, no sé si alguien quiere agregar al tema, algo más. Estamos con eso. Bien, perfecto. Ahora, les traigo otro tema que ese tema a mí me encanta, digamos, como debatirlo porque tiene muchas aristas. Y es no, tampoco te va a venir algo polémico como, no sé, tierras. No, tampoco. Bueno, puede ser una guerra. ¿El videojuego como arte existe como arte o no es un arte? O sea, sabemos que aquí está el debate. Por ejemplo, el último arte que se adquirió de manera oficial fue el cómic. Pero el cómic no cualquiera, sino como novela gráfica, ¿verdad? El noveno arte, que es el último que se incorporó. Novela gráfica. Ajá. Entonces, ¿entra el videojuego dentro de esta? ¿Sería el décimo arte? Esa es la pregunta que les traigo y que a mí no me deja dormir por las noches. Yo digo que sí. Yo diría que sí también, porque es como una mezcla, al igual que como el cine, que ahí mezclas la fotografía, la música y todo eso. En el videojuego también, solo que hay ciertos patrones para que sea considerado arte, porque a la misma como hay artes, hay arte hermoso, hay arte bello y todo eso, tiene que tener ciertos patrones para que un juego sea considerado arte. Claro, O sea, no en cierto modo. Yo estudiante de Esa es una moda que solo va a pasar. Lo mismo pasó con recuerden que el arte se puede manifestar no siempre de bello, también puede ser horrible, también puede ser erótico, puede ser muchas abstracto.
pues abstracto. Entonces depende mucho cómo lo estés viendo como arte. ¿Qué es arte? Exacto, a eso quiero llegar. ¿Qué es arte? Y justamente hace ya bastante tiempo había visto un video ensayo de El Monitor Geek. De verdad, vean. Es un youtuber que hace ensayos sobre temas de cómics, videojuegos, etc. Y él se metió a buscar esos temas, ¿verdad? Si los videojuegos son un arte. Y llegó a una conclusión bastante curiosa. Y les cuento, el arte tiene varias etapas, tiene bastantes líneas, tiene bastantes ideas de manifestación, etcétera, etcétera. Pero dentro de una cierta línea existe toda una academia, o sea, una visión academicista del arte. Y es esa visión academicista la que dice los videojuegos no lo son. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos básicos de la academia del arte. Y ahí es donde entra el toque. A mí, yo digo, hay composiciones que me marcan. La de God of War, por ejemplo. La de Skyrim, a mí me evoca ese mundo. Me evoca incluso hasta el punto en el que no sé diferenciar si es cine o es videojuego. Sí, bueno. Y ahí es donde entra la cuestión. Hay una discusión bastante grande con respecto a eso. Si el cine, por ejemplo, que es una combinación entre composición, entre fotografía, entre actuación, entre etcétera, etcétera, escritura, por los guiones, etcétera, ¿por qué el videojuego no? Y hay algo bastante curioso, y es que también se puede considerar arte en tanto se cree como arte. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de Among Us, por ejemplo, que es un juego hecho para divertirse, no es un juego hecho para hacer arte, por ejemplo. Y si nos vamos a Hideo Kojima, desde su percepción, habla como director no de videojuegos, sino de películas. O sea, él está haciendo sus videojuegos de tal manera que son arte para él, y por tanto son arte para el entendimiento global. Es que los videojuegos de Hideo Kojima son... mira, parecen más producciones cinematográficas que videojuegos. No, y créeme que Kojima sacaría muy buenas películas si se dedicara a eso. Totalmente. Pero es justamente eso, él se enfoca en arte. Él ¿Sabes? dice que sus videojuegos son arte, Sí, no creo son que- videojuegos como tal. Y creo que la mayor expresión de eso es el Death Stranding. La verdad es que es un juego que nadie estaba esperando. O sea, mira, cuando Hideo Kojima anunció que iba a sacar un juego, obviamente salió hype, pero tampoco sabemos demasiado acerca del juego, de su premisa y de esas cosas, ¿no? Exactamente. Sí creo que trató de darnos un juego, una obra donde lo importante era la historia, la jugabilidad. El guión. Sí, no, la historia, el guión, sí, la jugabilidad y no tanto la premisa, porque la premisa es bastante rara, ¿sí? Pero es un Sí. juego Hideo. que a veces te hace enojar porque ¿cómo yo estoy jugando esta basura? O sea, ¿no? También creo que gráficamente está precioso el juego, ¿no? No lo he jugado, lo he visto. Claramente lo he visto. Está hermoso, o sea, ni siquiera en gráficos de más arriba, sino gráficos de 4. Está muy, muy bonito el juego. Te da un aura de estar en paz. Creo que eso es lo que quería transmitir. La soledad del personaje llega a darte a ti. Entonces, yo creo que los videojuegos no solo son un arte, no solo son un arte visual, sino también son obras medianamente filosóficas. No sé qué Son piensas. obras Sí. interactivas. Por ahí ya es el problema. Como dices,
es Hideo Kojima nos quiso dar a entender, nos quiso transmitir, nos quiso mostrar un universo, nos quiso mostrar un personaje, etc. La cuestión es justamente qué pasa cuando se da en Call of Duty, por ejemplo, que es una franquicia que ya dejó de ser historia como tal, sino ya una producción que va año por año trayendo nuevas cosas, nuevas implementaciones, nuevas gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí deja de ser un arte por el hecho de que no está hecho como un arte, sino como un producto ya de franquicia. Y Ahí pues está. claro, o sea, claro, Yo tengo entendido, bueno, lo que poco he visto de Call of Duty, porque siendo sincero, solo he jugado muy pocos, pero en algunos, repito, tiene una historia bastante, no sé si podríamos decir cruda, en mi opinión, porque sí, los Call of Duty pueden tener algo repetitivo y nada más el gráfico se actualiza, pero los escritores de las historias, en mi opinión, son buenas. En mi opinión, no todas. es que No todas, antes Call of Duty sí traía historias, sí, bueno, porque o sea, sinceramente historia, no he jugado todos, no he jugado hasta el Black Ops ni nada de eso. Creo que he jugado nada más los primeritos, yo sí pero he jugué visto Black- que tiene una historia bastante profunda. el Black Ops tiene una historia de la Cuba comunista, ¿sabes? O sea, De hecho, Sí. es súper curioso porque hay bastantes limbos ahí con el tema de Call of Duty. Porque en principio eras un personaje genérico. En los primeros eras un personaje genérico americano. es un soldado Punto. raso, Ujú. eres un Un soldado raso americano, punto. No tienes nombre. Tú le pones el nombre, tú eres la pantallita con la mano, ¿verdad? Y poco a poco se fue Ujú. desarrollando hacia traer personajes concretos, donde tienes el nombre de tal, tienes, ya no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, pero tienes a un personaje tal que manejas y conoces su historia al final. Pero a la vez se va haciendo muy en producción de masa. Ya no es como mostrando esa crudeza o esa cuestión de la guerra, sino traer nuevas historias de nuevos personajes. ya solo traen más títulos funciones como Warzone. O sea, te juro que si no hubiera sido por PlayerUnknown's, o sea, nadie hubiera sacado No. Battle Royale. Entonces, Para nada. sí siento que como cualquier franquicia que sabe que sus ingresos están por moda, obviamente tuvieron que sucumbir a esto. Yo creo que los Call of Duty fueron decayendo desde Modern Warfare. El Modern Warfare Claro. preciso. Literalmente Sí. tienen literalmente también como el arte y los artistas también tienen su era de oro, su era de plata, su era de bronce y la era de, como yo le llamo, de ¿qué será? Aluminio. Aluminio. De PET, de plástico. Era de Pero- Tetrapack. De Tetrapack. Donde dices, ¿dónde quedó la gloria de tal X juegos o franquicia? ¿Dónde quedó esa gloria, esos juegos tan buenos que dejaron bastante o marcaron bastante? Claro, también Ujú. que juegos que siempre fueron malos. Eso sí, No soy jerimonia, pero no es malo. Pero en cierta medida, si lo vemos así, es una franquicia por ser una franquicia. Y cierto, están desarrollando guiones y están trayendo personajes más entrañables, si se puede decir, y demás, pero al final de cuentas es una franquicia Sí, con sí, la que estamos pero, hablando. por ejemplo, este juego de el de Mirror's Edge, o sea, apenas trae un guión, ¿sabes? Ujú. Visualmente el juego es precioso porque porque se basa principalmente en la experiencia y en la música, ¿no? jugabilidad, Y eso es lo que te quieren traer. sí, color, o sea, el juego te maneja como la paleta de color de un juego será como 8 colores, o sea, todo es blanco, resaltado en azul a veces, en rojo, en amarillo, en naranja, o sea,
Pues simplista, entonces. ¿Mandé? Es minimalista. Minimalista. Es minimalista. Te quiere. Bueno, no te quiere. Literalmente te grita en la cara que es una. Bueno, no es una analogía, ¿no? Es como. Dice el personaje en una ocasión que la ciudad se ve limpia, pero que por debajo es muy sucia. O sea, la premisa del juego raya un poquito como lo filosófico, lo que no se puede ver, lo que no ves más allá. Por eso me parece que, bueno, yo considero que los videojuegos sí son una Yo también opino. Pero hay muchos videojuegos que tienen una muy alta expectativa, pero cuando salen a la luz terminan siendo una mierda. Como en el caso de No Man's Sky. me vas a disculpar, pero Ese se recuperó. bastante, Pero- Así como un artista cae, puede levantarse. Eso sí, se levantó. Pero es muy difícil que algo que ya está muy quemado se pueda, o en este caso que algo que esté muy echado a perder pueda a volver a ser comible, si lo puedo poner así. Yo sé que es muy bueno el No Man's Sky. Ya no por historia, porque la verdad es que quiero muy poco, sino por, en este caso, el multijugador. Como que la comunidad es muy aprensiva, o sea, hay comunidades muy cariñosas que que te reciben. O también hay comunidades que llegan a destruir las bases que crearon otras comunidades. ¿No? Como en el caso del Gear 5. Como el caso de Rust. De esos Rust. no opinar, porque no he jugado. O sea, Rust. Pero volviendo al tema del guión, del arte, por ejemplo, tenemos Until Dawn, que era este juego de Play 3, creo, que era más como de decisiones, ¿no? Como el Detroit Become Human, en fase Buenísimo. Esa es otra. El guión de esos videojuegos, o sea, no es precioso visualmente, también el guión es buenísimo. O por Me ejemplo, parece que Heavy Rain, por ejemplo. esos son juegos que a uno como jugador lo llevan a otro nivel, porque justamente, aunque es cierto, hay toda una serie de algoritmos y demás que claramente no puede salir de este rango de decisiones, pero en cierta medida, sobre todo me acuerdo del Detroit Become Human, que te sentías parte de, y sentías el dolor de cada uno de los personajes, y decías que maldito tal personaje por decir esto, ¿verdad? O por qué no hice esto, por qué no tomé esta decisión, se murió este personaje, siguió vivo, qué dicha, ¿verdad? Llegas a un punto donde ya el personaje eres tú, ¿verdad? Y es ahí donde entramos en un rango de, esto es más artístico que, no sé, Among Us, para poner el ejemplo más famoso ahorita, ¿verdad? Eso es más artístico que Among Us. Es más artístico que, por decir algo, títulos como Shadow of the Colossus, ¿verdad? Que son títulos que son arte en sí mismo, ¿verdad? Y no fueron títulos hechos por una franquicia, eran títulos hechos desde una visión mucho más artística, con una jugabilidad muy diferente, que te vendían por una inseguridad también de marketing, en cierta medida, porque aunque se tiene esta seguridad de que son exclusivas de PlayStation, ¿verdad? Shadow of the Colossus pudo haber quedado en el olvido y ya, adiós, nadie lo recuerda, pero es una obra de arte en sí misma por su iluminación, por el guión, por el mensaje que te llega a la moralidad humana. Porque así como tú decides, como en el caso de Detroit Become Human, como androide, matar a un humano para demostrar que los androides también tienen poder, tienen fuerza, lo que sea, juega con tu moralidad. Y juega con tu moralidad en el caso de Shadow of the Colossus con
matar a esos monstruos, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué los matas? Ninguno de ellos se está atacando por atacar, se están defendiendo, ¿verdad? Y es hasta que llegas al final, que no quiero hacer spoiler, que te das cuenta de que el verdadero villano de esto no eran los 12 colosos que te estabas volando, sino tú mismo, ¿verdad? Entonces, son esas cuestiones también morales que te cambian totalmente. Ver los campos verdes gigantes de estos territorios, ver el futurismo de Detroit Become Human, ver y sentir la frustración de padre en Heavy Rain, ¿verdad? Entonces, justamente son esas cuestiones las que te dicen, esto es más artístico que otros juegos que no tienen toda esta cuestión moral, toda esta cuestión de reflexión, ¿verdad? Porque Among Us no te da una reflexión más allá de mis amigos. Saber mentir. Saber mentir, ¿verdad? Te enseña a mentir, pero es eso mismo, ¿verdad? Call of Duty que te trae, Battlefield que te trae, etcétera. Claro, ya hacia los últimos años han intentado cambiar guiones para traerte más decisiones morales, para que sientas más esa historia, pero justamente dónde está el límite entre si es una franquicia, por ser marketing, o es un arte, por ser arte, por traer algo que no es del todo seguro, ¿verdad? Algo que a ti, como creador, como desarrollador, como director, etcétera, como dibujante, te implica toda una emocionalidad, te implica que tú, como productor, como diseñador, como el dibujante de arte conceptual, pongas de tu bolsillo para que siquiera se saque la licencia para poder llegar a publicarlo en alguna consola, ¿verdad? Que a la par de grandes como Ubisoft, Activision, ¿verdad? Sony misma, ¿verdad? Que ya tienen aseguradísimo que van a sacar un juego y va a ser un éxito solo con el marketing, ¿verdad? Entonces, como, ¿dónde está el margen entre un arte y un producto de marketing? Exacto. ¿Qué piensan al respecto? Claro, también recordemos que sigue siendo una industria de la que mucha gente creo que por mi parte no hay más que agregar al tema. No sé si ustedes quieran agregar No, algo más. tampoco. Pues, creo que es todo. No sé. Ah, antes de toda esta discusión, ¿es o no un arte? ¿Qué dices, Omar? Sí, Mapache, cualquier cosa puede ser un arte siempre y cuando lo hagas bien. Bueno, cálmate, güey, cálmate. Hay un cabrón que pega un plátano en una pared. Como estudiante de artes, yo opino que sí lo es. Lo es. ¿Qué piensas, Edu? Totalmente lo es. O sea, banda sonora, edición, modelaje, para mí es totalmente su arte. Sí. Animación digital, sí. Sí, para mí lo es. Y por favor, señoras académicos del mundo del arte, por favor, hagan el 10º arte, los videojuegos. Por favor. Deberían. O sea, que sea así como los cómics son el 9, ven el 10º, que trae muchísimas otras cosas y una interacción con el espectador. Ya no somos espectadores, sino también somos arte al jugar estos juegos. Filosófico, ¿verdad? Filosófico. No solo tienes que confiar en tu personaje, tienes que confiar en ti, tienes que confiar en la fuerza. Epilepsia. La fuerza. No estás esclavo del mal, la pantalla, el screen, la tela. Pero bueno. Y eso, sin más que agregar, gente, me parece que la discusión se ha terminado de una manera muy unánime, muy... es que vivimos de los videojuegos, mi gente. O sea, y esa plataforma que es YouTube, ¿no? También vive de los videojuegos. Entonces,
Sí. Entonces, clickbait. Creo que estamos por el día de hoy, por la noche de hoy, por la tarde de hoy. Por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes, noche. Y cerramos. ¿Algo que decir, Omar, para despedirte? Pues muchas gracias a todos los que vean en un futuro esto y pues pedirles sus, también sí que participan en los comentarios, ¿no? Sin el gran debate. En el gran debate de los... Decían ustedes si los videojuegos son un arte, no son un arte, o lo que digan ustedes, pónganlo abajo. Abran debate. Son libres. Son libres de opinar. ¿Qué piensas? ¿Algo más? Nos encantaría sus comentarios, retroalimentaciones. Sí, que el debate que Opiniones hacemos también, que también valen opiniones. el debate que hacemos aquí no solo se queda acá. Por favor, Se queden en sus corazones. se quedan en sus corazones, en sus oídos, en sus cerebros, en sus, ay, se me fue, en sus almas, en su hipocampo, por favor. Mapache, Mapache, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Cómo quieres cerrar? ¿Cómo quieres despedir? Bueno, se lo lavan. Ah, Wow. Después de toda esta discusión, después de la profundidad que hemos tomado respecto a Cartoon Network y los videojuegos, ese es un final que a mí me deja pensando. Debo decir, epiquísimo, gente. buenísimo. Edu, ¿qué tienes que decir tú para despedirte? Creo que los videojuegos ya están catalogados como arte. No por la categoría de videojuego, pero si te das cuenta, un videojuego reúne varios artes que ya están catalogados como arte. Y no solo reúnen a arte, sino también reúnen a personas. Claro, o sea, por ejemplo, sí, un arte ya está catalogado. Yo he visto Ujú. algunos frames, algunos que parecen películas, ¿sabes? O sea, luego algunos guiones de algunos videojuegos están mejor hechos que guiones de producciones masivas de Disney y Marvel. Ujú. Sí, y creo que es todo lo que tengo que agregar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y bueno, eso fue nuestro podcast, de verdad. Abran debate abajo en los comentarios. Eso no termina acá. Como dijo Mapache, se quedan sus corazones.